¿Alguna vez has sentido ese escalofrío extraño que recorre todo tu cuerpo, como si un frío invisible se apoderara de ti? Ese momento en el que todo parece detenerse, el mundo se hace más lento y tu corazón late más fuerte, lleno de una inexplicable sensación de reverencia. Si alguna vez has vivido algo así, tal vez te hayas preguntado qué significa o qué lo provoca. En esos instantes, lo que podrías estar experimentando es mucho más profundo de lo que imaginas. Puede ser una señal divina, una forma en la que el Señor se está acercando a ti y te está llamando la atención. La Biblia nos habla de este fenómeno en el libro de Job, capítulo 33, versículos 14 y 15. Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconoce, en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres. Este versículo nos revela algo poderoso. El Señor no siempre se manifiesta de forma directa, sino que utiliza formas sutiles, como esos escalofríos repentinos, para hablarnos, para hacernos sentir su presencia, y para guiarnos hacia su propósito. Él sabe que muchas veces estamos distraídos, envueltos en la rutina diaria, y necesita encontrar una manera de llamar nuestra atención. Así que, cuando experimentas ese escalofrío inexplicable, ese momento de quietud, es posible que sea el Señor tocando tu corazón, invitándote a escuchar su voz. A veces, podemos sentirnos desconectados de nuestra misión en la vida. Nos dejamos llevar por el flujo de las preocupaciones cotidianas, por el estrés, las responsabilidades o incluso por la desconfianza en nuestras propias capacidades. Sin embargo, lo cierto es que todos tenemos un propósito divino, una misión que solo nosotros podemos cumplir. Y aunque no siempre entendemos cuál es ese propósito, Dios no nos deja solos. Él, en su amor infinito, encuentra maneras sutiles de guiarnos, de recordarnos que estamos aquí por una razón y que debemos mantenernos alerta, atentos a sus señales. Así como la Biblia nos dice que Dios habla una y otra vez, Él sigue hablando, incluso cuando no somos capaces de reconocer su voz de inmediato. Los escalofríos que sentimos, esos momentos de intensidad inexplicable, pueden ser un recordatorio de que Él está cerca. Tal vez es un susurro suave que te invita a detenerte y reflexionar, a orar o a escuchar con más atención lo que Dios tiene para decirte. Quizá es un llamado a confiar más en Él, a tomar un paso hacia la misión que ha preparado para ti. Si alguna vez te has preguntado qué significan esos momentos, si has sentido un escalofrío y has sentido que algo dentro de ti se detiene, te invito a que reflexiones, ¿en qué momento sueles experimentar estos escalofríos? Quizás ese frío repentino no sea una coincidencia, sino una forma de que Dios te hable, de que te avise y te acerque a su voluntad. Él no quiere que sigas por el mundo sin rumbo, Él quiere que le prestes atención, porque tienes una misión en esta vida, algo único que solo tú puedes hacer. Escribe en los comentarios, ¿cuándo has sentido esos escalofríos? ¿Qué momentos o situaciones han desencadenado esa sensación de reverencia en tu corazón? Quizás sea una señal de que el Señor está hablándote, invitándote a ser más consciente de su presencia en tu vida. Recuerda que en esos momentos de quietud, de pausa, Dios te está llamando a algo más grande, a algo más profundo. Deja que Él te guíe, abre tu corazón a su voz y permite que su propósito se revele en ti. Los escalofríos, esos momentos de inexplicable emoción o sensación, son solo una de las formas en las que Él te invita a caminar en su luz. No los ignores, no dejes que esos instantes pasen desapercibidos. Dios está aquí, hablándote en cada detalle, en cada señal, porque tiene un propósito perfecto para ti. No es casualidad que hayas llegado hasta este punto, ni que hayas sentido esos momentos de intensas emociones. Todo tiene un propósito en el plan divino que Él tiene para ti. Así que, querido oyente, no dejes que esos momentos se esfumen sin prestarles la atención que merecen. Dios está llamándote, está guiándote. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar? Hoy exploraremos cómo esos momentos que experimentas, esos escalofríos repentinos que recorren tu cuerpo, no son simples casualidades, ni sensaciones pasajeras sin significado. No, en realidad, son intervenciones divinas, momentos que Dios utiliza para guiarte, advertirte o incluso reconfortarte en los momentos que más lo necesitas.
Si alguna vez te has preguntado si estos escalofríos tienen un significado espiritual, este video es para ti. Te invito a que sigas conmigo, porque estás a punto de descubrir lo que Dios te está comunicando a través de esos momentos tan misteriosos, pero tan poderosos. Quizás alguna vez hayas sentido un escalofrío que eriza tu piel de una manera tan inesperada, que parece detener el tiempo, como si todo a tu alrededor se congelara por un instante. En ese momento, todo parece volverse más intenso, más profundo, y te preguntas qué está sucediendo en tu interior. Es una sensación tan fugaz que podría parecerte algo trivial, como si fuera solo un síntoma del frío o una reacción física. Pero, ¿y si te dijera que ese instante tiene un significado mucho más profundo de lo que imaginas? Esos escalofríos podrían ser algo más que una simple reacción física, podrían ser una señal, un mensaje de Dios, un llamado a tu corazón, a tu alma. La palabra de Dios nos enseña que Él se comunica con nosotros de muchas formas. Aunque muchas veces no comprendemos el lenguaje divino, Dios habla a través de señales y manifestaciones que, aunque sutiles, tienen un poder transformador en nuestra vida. El problema es que, a menudo, estamos tan ocupados con nuestras vidas diarias que no prestamos atención a estos detalles. Nos centramos tanto en lo que podemos ver y tocar, en lo que está ante nuestros ojos, que dejamos de lado esas señales invisibles que Dios nos da. Pero si aprendemos a reconocerlas, esos momentos de inexplicable sensación pueden convertirse en momentos de profunda revelación espiritual. Esos escalofríos que sentimos pueden ser el vehículo que Dios utiliza para llegar a nosotros en momentos de incertidumbre, cuando nos sentimos perdidos o alejados de su propósito. Es posible que el Señor utilice esos instantes como un toque suave en nuestra vida, un recordatorio de que Él está presente, de que no estamos solos, de que Él nos está guiando incluso cuando no lo vemos claramente. Piense por un momento en alguna ocasión en la que experimentaste esa sensación, ese escalofrío que te hizo detenerte y pensar. ¿No te has preguntado si había algo más detrás de esa emoción repentina? Tal vez fue en un momento de toma de decisiones importantes, o tal vez ocurrió cuando estabas atravesando una etapa de confusión o dolor. ¿Qué tal si esos momentos no son solo una coincidencia, sino señales de que el Señor está hablando directamente a tu corazón, invitándote a prestar atención, a reflexionar sobre tu vida y tus decisiones? Es posible que, en ese instante, Dios esté tratando de decirte algo importante, de guiarte en una dirección que tal vez no habías considerado, o incluso de advertirte sobre algo que estás a punto de hacer, pero que no es parte de su plan para ti. A veces, nuestros corazones y nuestras mentes pueden estar tan envueltos en nuestras preocupaciones que nos cuesta escuchar la voz de Dios. Pero en esos momentos, cuando un escalofrío recorre tu cuerpo, es como si Dios te dijera: detente. Escucha. Hay algo que necesito que entiendas. Es una llamada a la atención, una invitación a ir más allá de lo que ves y a escuchar lo que no se dice, lo que se siente en lo profundo de tu ser. Este tipo de señales no son limitadas solo a esos momentos de tensión o incertidumbre. También pueden ser señales de consuelo, de paz, de sabiduría. En momentos de tristeza o ansiedad, cuando te sientes abrumado por el peso de la vida, esos escalofríos pueden ser un recordatorio de que Dios está cerca, reconociendo tu dolor y ofreciéndote consuelo. No todo tiene que ser un aviso o advertencia. A veces, un escalofrío es simplemente el abrazo de Dios, diciéndote que no estás solo, que Él está contigo, que todo estará bien. Así que la próxima vez que sientas ese escalofrío, te invito a no ignorarlo, a no dejarlo pasar como una simple sensación. Reflexiona, haz una pausa y pregúntate: ¿qué me está diciendo Dios en este momento? Escribe en los comentarios si has experimentado estos momentos de escalofríos y qué situaciones los han provocado. ¿Te has sentido en paz o más consciente de su presencia en esos momentos? Tal vez este sea el momento de empezar a prestar más atención a esas señales divinas que Él utiliza para acercarse a ti. Esos escalofríos pueden ser mucho más que un simple escalofrío. Son momentos sagrados, diseñados por Dios para tocar tu vida de una manera única. Son oportunidades para acercarte a Él, para escuchar su voz y para recordar que Él está guiando cada paso de tu vida. Permítele hablarte en esos momentos. En el libro de Job,
capítulo 33, versículos 14 y 15, encontramos un pasaje que nos revela un aspecto fascinante de cómo Dios se comunica con nosotros. Dice, Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca, en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres. Este versículo no solo nos muestra los métodos extraordinarios de comunicación divina, sino que también nos invita a abrir los ojos y el corazón a lo que podría estar ocurriendo justo frente a nosotros. En esos momentos en los que estamos distraídos o desconectados, Dios se acerca a nosotros de formas sutiles, pero poderosas. Uno de esos métodos sutiles que Dios utiliza para hablarnos es algo que todos hemos experimentado: los escalofríos. Muchas veces pensamos que los escalofríos son solo una reacción del cuerpo ante el frío o el miedo, pero en ocasiones pueden ser mucho más que eso. Los escalofríos podrían ser la respuesta de tu espíritu a la presencia de lo sagrado. Un instante de conexión profunda con lo divino que no siempre podemos explicar, pero que sí podemos sentir. La Biblia está llena de momentos en los que el contacto con Dios produjo efectos tangibles en las personas. Uno de los ejemplos más impactantes es el encuentro de Moisés con la zarza ardiente. En Éxodo 3:5, cuando Moisés se acercó a la zarza que ardía sin consumirse, Dios le dijo: «No te acerques más, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra santa». Ese momento no solo marcó el inicio de su llamado, sino que transformó por completo su vida. Moisés entendió que estaba en la presencia de lo divino, y esa comprensión provocó algo en su interior. Es probable que haya sentido un temblor, una sensación profunda que trascendía lo físico, algo que solo el contacto con lo sagrado puede generar. Aunque la Biblia no menciona explícitamente que Moisés haya experimentado escalofríos, es fácil imaginar que algo extraordinario ocurrió dentro de él, algo más allá de lo que sus sentidos podían percibir. De manera similar, los escalofríos que experimentas en tu vida cotidiana podrían ser una señal de que algo más grande está ocurriendo. Tal vez no sea una zarza ardiente lo que tienes frente a ti, pero puede ser una canción que toca lo más profundo de tu alma, un pasaje de la Escritura que resuena contigo de manera inesperada, o incluso una conversación con alguien cuyas palabras parecen dirigidas directamente por el cielo. No es casualidad. En esos momentos, Dios podría estar llamando tu atención, recordándote que Él está presente, obrando en tu vida de maneras que no siempre comprendes de inmediato. ¿Te ha pasado alguna vez sentir que algo en el aire cambia, que hay algo más en un determinado momento? Tal vez cuando lees una palabra que te llega al corazón, o cuando una simple conversación se convierte en algo mucho más profundo. Esas no son coincidencias. Es posible que esos momentos sean precisamente las formas en las que Dios está hablándote, tratando de acercarse a ti, de guiarte hacia algo que necesitas ver o entender. A veces estamos tan atrapados en la rutina diaria que no prestamos atención a estos pequeños pero poderosos momentos. Los escalofríos, aunque fugaces, pueden ser el medio a través del cual el Señor se comunica contigo. No los ignores. Son una invitación a detenerte, a reflexionar, a abrir tu corazón a algo más grande. Es como si, en esos instantes, Dios nos dijera: «Estoy aquí, presta atención. Tengo algo importante para ti». Esos momentos pueden ser desconcertantes, especialmente si no estamos acostumbrados a ver la mano de Dios en lo cotidiano. Pero la Biblia nos enseña que Dios habla constantemente, incluso cuando no somos capaces de reconocer su voz. Los escalofríos pueden ser esa llamada de atención, esa invitación a mirar más allá de lo visible, a percibir su presencia en lo invisible. A veces, el Señor nos habla en susurros, en señales pequeñas, pero poderosas. ¿Estás listo para escuchar? Piensa por un momento, ¿cuándo has experimentado esos escalofríos? Tal vez hayas sentido una ola de emoción al escuchar una canción que te recuerda a un momento especial o incluso una palabra que alguien te dijo justo cuando más lo necesitabas. Tal vez ese escalofrío no fue solo una reacción del cuerpo. Puede haber sido una respuesta de tu espíritu a la presencia de lo divino, a un mensaje de Dios. ¿Te has detenido a pensar que quizás, en ese instante, Él estaba hablándote directamente, tratándote de guiar, de mostrarte algo que no podías ver con tus ojos? A lo largo de los años,
muchas personas han compartido experiencias que, aunque son únicas y personales, todas apuntan a una misma verdad fundamental. Dios está cerca de nosotros y su deseo de comunicarse con nosotros es constante. Quizá tú mismo has experimentado algo similar y no sabes cómo interpretarlo. Puede que en medio de una oración profunda, de un momento de silencio y reflexión, hayas sentido un escalofrío recorrer tu cuerpo, una sensación extraña que no puedes explicar del todo. En ese momento, podrías haber sentido que algo más grande que tú estaba en ese espacio, un recordatorio de que Dios te está escuchando. Permíteme contarte la historia de una mujer que vivió una experiencia que ilustra perfectamente esto. Durante un tiempo de oración intenso, mientras pedía dirección en un momento de gran incertidumbre, sintió ese escalofrío recorrer todo su cuerpo, justo en el instante en que sus pensamientos se alineaban con una palabra que vino a su mente: confía. Aunque en ese momento no comprendía completamente el significado de esa palabra, algo en su corazón le decía que debía seguirla. Más tarde, esa palabra resultó ser la clave para tomar una decisión crucial que transformó su vida y su situación. Esta experiencia es solo una entre muchas que muestran cómo Dios se manifiesta en formas sutiles, pero poderosas, para guiarnos y ayudarnos en los momentos que más lo necesitamos. La Escritura nos enseña que Dios utiliza nuestra sensibilidad física y espiritual para revelarse. En Hechos 2:24, vemos un ejemplo impresionante de cómo los discípulos experimentaron un encuentro transformador con el Espíritu Santo en Pentecostés. De repente, un ruido como de una violenta ráfaga de viento vino del cielo y llenó toda la casa donde estaban sentados. En ese momento, aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Esta manifestación fue claramente visible y espectacular, pero no todos los encuentros con lo divino son así. A veces, el Espíritu Santo decide mostrarse de manera más sutil, y es en esos momentos cuando debemos estar especialmente atentos a los pequeños detalles. Es crucial reconocer que no todos los escalofríos que sentimos tienen un origen divino. Algunas veces son simplemente una reacción natural de nuestro cuerpo al frío o a una emoción intensa. Sin embargo, aquí radica la maravilla de nuestra fe. Dios, en su infinita creatividad, puede usar incluso lo más cotidiano para revelarnos algo extraordinario. Lo que a veces parece ser una simple reacción física puede ser una señal de que Él está cerca, de que está tocando tu corazón de una manera única. En Romanos 8:16, la Escritura nos asegura que el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esta conexión entre nuestro espíritu y el Espíritu Santo nos permite discernir cuando algo tiene un significado más profundo. Y es aquí donde entran esos momentos que a veces son difíciles de explicar, pero que sabemos que son especiales. Imagina por un momento que estás en un culto y la palabra del pastor parece hablar directamente a tu corazón, como si fuera una respuesta exacta a algo que has estado buscando en secreto. O tal vez estás teniendo un día ajetreado, lleno de preocupaciones, y de repente una canción con un mensaje específico te detiene en seco. Esa canción te hace sentir ese escalofrío que te lleva a reflexionar. No es una casualidad. En esos momentos, es probable que el Señor te esté llamando a escuchar con atención. Dios puede hablar de muchas maneras, y a veces su voz es suave, casi imperceptible, pero siempre clara para quienes están dispuestos a escuchar. En la historia de Elías, encontramos un ejemplo poderoso de cómo Dios no siempre se manifiesta de manera estruendosa. En 1 Reyes 19:11, después de que Elías buscó a Dios en un viento fuerte, en un terremoto y en un fuego, finalmente lo encontró en un murmullo apacible. Este relato nos enseña algo crucial. No debemos subestimar los momentos pequeños, los momentos que parecen insignificantes. Los escalofríos, esos instantes breves pero intensos, podrían ser ese murmullo apacible en el que Dios se está manifestando, invitándote a escuchar. La clave para comprender estas señales, estas manifestaciones divinas, es la disposición de tu corazón. Si tu corazón está abierto, si estás dispuesto a escuchar, esos momentos no pasarán desapercibidos. No importa lo pequeños o sutiles que sean, Dios puede usar cada uno de esos instantes para acercarse a ti,
para revelarte su propósito y guiarte en la dirección correcta. A veces, solo necesitamos estar atentos, listos para recibir lo que Él quiere mostrarnos. Así que la próxima vez que sientas ese escalofrío, esa sensación que no puedes explicar, no lo ignores. Reflexiona sobre lo que está sucediendo a tu alrededor, sobre lo que estás pensando en ese momento. Podría ser que Dios esté tocando tu vida de una manera única. Quizá te está dando una palabra de aliento, una respuesta a tu oración, o simplemente recordándote que Él está cerca y que no estás solo. En esos momentos, abre tu corazón, escucha atentamente y permite que Él te hable. Jeremías 29:13 nos dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Este versículo nos recuerda algo fundamental. Para reconocer la voz de Dios en nuestras vidas, necesitamos estar verdaderamente abiertos y atentos. No basta con vivir simplemente el día a día, corriendo de una tarea a otra, sin tomarnos el tiempo para detenernos y reflexionar. Es necesario cultivar un espacio de quietud y comunión con Dios, donde podamos experimentar su presencia sin distracciones. Dios quiere hablarnos, guiarnos, pero debemos estar dispuestos a escuchar y a discernir su voz, que a veces se expresa en formas que no esperamos. Quizá te has detenido a pensar que esos escalofríos que experimentas en momentos inesperados no son solo reacciones físicas. Quizá los has sentido cuando menos lo esperabas, al admirar la belleza de la naturaleza o al contemplar una puesta de sol. La creación de Dios, en su grandiosidad, puede ser un vehículo perfecto para que Él toque nuestro corazón de manera profunda. El Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Cuando te encuentras al aire libre, rodeado de la magnificencia de la creación, es posible que sientas ese toque divino, esa conexión con algo mucho más grande que tú. En esos momentos, un escalofrío puede ser el recordatorio de que somos parte de un plan divino, de algo más grande que trasciende lo visible. Sin embargo, también hay momentos en los que esos escalofríos llegan de una manera diferente, como advertencias. En la Biblia, encontramos varios ejemplos de cómo el Espíritu Santo advierte a los creyentes sobre situaciones peligrosas o les guía para cambiar de dirección. En Hechos 16:6-7, vemos que el apóstol Pablo y sus compañeros intentaron entrar en ciertas regiones para predicar, pero fueron detenidos por el Espíritu Santo. Aunque no se menciona una manifestación física explícita, podemos imaginar que algo en su interior, tal vez una sensación de inquietud o un escalofrío, les hizo saber que no debían avanzar. Esas señales internas, aunque sutiles, eran en realidad una advertencia divina. A veces, el Señor nos guía de manera tan suave que debemos estar en completa sintonía con Él para reconocerlo. Los escalofríos no son solo una reacción involuntaria del cuerpo, pueden ser un eco de algo mucho más profundo. Pueden ser una señal de que estamos siendo guiados, protegidos y amados por un Dios que siempre está presente, que se interesa por cada detalle de nuestras vidas. Es fácil ignorar estas sensaciones y atribuirlas a factores triviales, pero si nos detenemos y reflexionamos, podemos entender que son mensajes divinos. No son momentos para dejarlos pasar sin más, son invitaciones para detenernos y escuchar. Imagina por un momento que estás pasando por un día común, tal vez caminando por la calle, haciendo tus quehaceres, y de repente sientes un escalofrío. Puede que no haya una razón física clara para ello, pero algo dentro de ti te dice que es más que una simple reacción. En ese instante, Dios podría estar llamándote la atención, hablándote de manera suave. Cuando sientas esa sensación, no la descartes rápidamente. Haz una pausa, respira profundo y ora. Pregúntale al Señor si hay algo que quiere decirte. Quizá en ese momento necesitas escuchar algo específico que cambiará tu perspectiva o te orientará en una decisión importante. O tal vez solo necesitas recordar que Él está cerca, que te está guiando, que te está protegiendo. Dios no reserva sus señales para unos pocos elegidos. La invitación está abierta para todos. Si sientes un escalofrío, no pienses que es solo una casualidad. Puede ser una señal de que Dios está tratando de comunicarse contigo, de que Él está a tu lado en todo momento.
No importa quién eres ni cuán pequeño te sientas en el grandioso plan de Dios. Él desea hablarte y usar cualquier medio para acercarse a ti, incluso en los momentos más sencillos y cotidianos. Así que, la próxima vez que experimentes un escalofrío, ya sea al escuchar una canción, al leer un versículo de la Biblia o mientras simplemente estás quieto, presta atención. Haz una pausa. Habla con Dios. Él está esperando que abras tu corazón y estés dispuesto a escuchar. Cada momento, cada sensación, tiene un propósito si estás dispuesto a escuchar la voz de Dios, aunque sea en lo sutil. Dios no solo está presente en los grandes milagros, sino también en los pequeños y aparentemente insignificantes momentos de tu vida. En Juan 10, 27, Jesús nos dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Este versículo nos da una promesa poderosa: si estamos en Cristo, tenemos la capacidad de escuchar y discernir su voz. No importa si es a través de un sueño, una palabra inspiradora, una canción que toca nuestro corazón o incluso un escalofrío repentino, Dios está hablando y su mensaje es claro: Él está contigo, siempre. Este es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas y decisiones diarias. Cuando sentimos esas sensaciones inexplicables, esas experiencias que no podemos definir fácilmente, no debemos ignorarlas. Es probable que Dios esté llamando nuestra atención. Es fácil pensar que esos momentos son solo coincidencias o reacciones físicas sin mayor significado, pero lo cierto es que estos momentos sagrados tienen un propósito mucho más profundo. Cada escalofrío, cada sensación inexplicable, tiene el potencial de ser una puerta abierta a una nueva experiencia con Dios. Al igual que Moisés, quien tuvo que quitarse las sandalias al encontrarse con la zarza ardiente, Éxodo 3, 5, nosotros también debemos aprender a reconocer y honrar estos momentos. Cuando lo hacemos, no solo estamos escuchando la voz de Dios, sino que estamos alineándonos con su propósito para nuestra vida. Esos escalofríos, esas pequeñas señales, pueden ser más que una simple reacción física. Son momentos en los que Dios se está revelando, invitándonos a prestar atención a lo que Él tiene para nosotros. Imagínate por un momento estar en medio de tu rutina diaria y de repente algo te hace detenerte en seco. Puede ser una palabra, una melodía, una conversación o, como mencionamos, un escalofrío que recorre tu cuerpo. En esos momentos, es posible que Dios esté hablando a tu espíritu, invitándote a acercarte más a Él, a escucharle con mayor claridad, a caminar con confianza en su propósito. Cada uno de estos instantes sagrados puede marcar la diferencia. Nos puede ayudar a salir de la duda y entrar en la fe, a transformar el temor en confianza. Cuando Moisés se quita las sandalias ante la zarza ardiente, es más que un acto de respeto, es un reconocimiento de que está ante la presencia de lo divino. De la misma manera, nosotros necesitamos aprender a reconocer esos momentos sagrados, esos momentos de conexión divina, cuando lo físico y lo espiritual se entrelazan. No se trata solo de la sensación, sino de lo que Dios quiere mostrarte en ese instante. Es un recordatorio de que Él está cerca, que te está guiando, protegiendo, amando y dirigiendo cada paso de tu vida. Desde el principio de los tiempos, Dios ha utilizado medios visibles y tangibles para comunicarse con su pueblo. Él no solo actúa en lo espiritual, su poder trasciende esas dimensiones y toca también lo físico. Cada vez que algo inexplicable ocurre en nuestro cuerpo, como un escalofrío repentino y profundo, debemos hacer una pausa y reflexionar: ¿será esta una de las maneras en que el Señor me está invitando a percibir su presencia? La Biblia nos revela cómo lo divino se entrelaza con lo humano. Dios, en su infinita sabiduría y amor, utiliza lo visible para transmitir lo invisible, lo físico para hablar a lo espiritual. Es una forma poderosa de recordarnos que no estamos separados de su acción en el mundo. Todo tiene un propósito, incluso esos momentos que parecen solo reacciones fisiológicas. Por eso, cuando sientas ese escalofrío, cuando algo en tu ser te haga detenerte o mirar más de cerca, haz una pausa. Pregúntate, ¿qué está intentando enseñarme Dios en este momento? Porque es muy probable que, en medio de esas sensaciones, Él esté hablándote de manera personal y directa.
En las Escrituras, vemos una y otra vez cómo Dios se revela a través de señales físicas. Uno de los ejemplos más claros de esto es cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. En Éxodo 13, 21, leemos: de día el Señor iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos en el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrar, a fin de que pudieran viajar de día y de noche. Aunque estas manifestaciones eran claramente visibles, su propósito iba mucho más allá de lo que se veía a simple vista. La columna de nube y de fuego no solo servía como guía práctica, sino como un recordatorio constante para el pueblo de que no estaban solos. Cada paso que daban estaba siendo dirigido por Dios. Este tipo de manifestaciones no solo ocurrieron en el pasado. Hoy, en nuestras vidas cotidianas, Dios también puede utilizar señales físicas para hablarnos y guiarnos. Tal vez no veamos una columna de fuego, pero sí podemos experimentar un escalofrío, un suspiro de viento, un momento de profunda paz o cualquier otra señal que nos recuerde su presencia. No debemos subestimar estos momentos. Si estamos atentos, si escuchamos con el corazón abierto, podremos reconocer la voz de Dios en ellos. La invitación es clara: Dios está cerca, y Él quiere hablarnos de maneras que tal vez no siempre comprendemos de inmediato. Pero para escuchar su voz, necesitamos estar en sintonía con Él. No basta con esperar que Él se revele de una manera espectacular. A menudo, Él se manifiesta de formas sutiles y personales. Así que la próxima vez que sientas un escalofrío, una sensación extraña o algo que te haga detenerte, haz una pausa y pregunta a Dios: ¿qué quieres enseñarme hoy? Mantén tu corazón y tu mente abiertos, porque cada uno de estos momentos puede ser una puerta hacia una mayor comprensión de su voluntad para tu vida. Los escalofríos que a veces sentimos, esos momentos inesperados que recorren nuestro cuerpo, pueden ser un eco de esa misma realidad divina. Aunque no veamos una columna de nube o de fuego, como ocurrió en el Antiguo Testamento, el Señor sigue utilizando señales físicas que podemos percibir. Es impresionante cómo algo tan simple como un escalofrío puede ser un recordatorio tangible de que Él está trabajando en nuestra vida, llamándonos a confiar en su guía y a depender completamente de su soberanía. Estos momentos, a menudo difíciles de comprender, son en realidad manifestaciones sutiles de una conexión divina. Nuestro cuerpo puede no entender completamente lo que está ocurriendo, pero nuestro espíritu responde a una presencia que es mucho mayor que lo que podemos percibir con los sentidos. Es en esos momentos cuando nos damos cuenta de que estamos siendo llamados a algo más grande. El Señor nos invita a poner nuestra confianza en Él, a abrir nuestros corazones y dejarnos guiar por su voluntad. Los escalofríos que sentimos pueden ser una señal de que estamos recibiendo un mensaje divino, un recordatorio de que no estamos solos en nuestro caminar. La Escritura nos enseña que Dios ha utilizado a lo largo de la historia manifestaciones físicas poderosas para llamar la atención de su pueblo. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en el monte Sinaí, cuando Moisés recibió la ley de Dios. En ese momento, el monte temblaba con gran poder, y el pueblo experimentó un miedo reverencial ante la presencia y grandeza de Dios. En Éxodo 19, 18, leemos que todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte temblaba en gran manera. Este evento, que estuvo acompañado de fenómenos físicos impresionantes, tenía un propósito claro: llamar la atención de los seres humanos sobre la santidad y el poder de Dios. Fue una señal clara de que lo divino estaba presente, que algo trascendental estaba ocurriendo. El pueblo de Israel no solo vio la columna de nube y de fuego, sino que sintió la presencia de Dios de una manera profunda e intensa. Ese temblor de la tierra, esa manifestación de su poder, no solo servía para guiarles, sino también para enseñarles la importancia de la reverencia y la obediencia a su palabra. De manera similar, en nuestras vidas, Dios utiliza manifestaciones físicas, como los escalofríos, para ayudarnos a percibir su presencia y la importancia de su voluntad. Puede que no siempre entendamos por qué sentimos esas sensaciones, pero lo cierto es que son un recordatorio de que Él está cerca, de que está obrando y de que necesitamos estar atentos a lo que Él quiere enseñarnos.
Es importante entender que estas manifestaciones no son algo que debamos temer, sino algo que debemos abrazar. Cuando sentimos un escalofrío o cualquier otra señal física, es un momento para hacer una pausa, reflexionar y orar. Pregúntate, ¿qué quiere Dios enseñarme hoy? ¿Está llamando mi atención para algo más grande? En muchos casos, estas experiencias nos invitan a profundizar nuestra relación con Él, a estar más alertas a su voz y a estar dispuestos a seguir su dirección. Los escalofríos pueden ser una señal de que estamos entrando en un momento sagrado, un recordatorio de que no estamos simplemente viviendo nuestra vida de manera rutinaria, sino que estamos siendo guiados por el Creador del universo. Dios, a través de estas señales físicas, también nos recuerda la importancia de su presencia en nuestras vidas. Aunque a veces estamos tan sumidos en nuestras preocupaciones cotidianas que no percibimos su acción, momentos como estos pueden hacernos detenernos y reflexionar sobre lo que realmente importa. Él está ahí, llamando nuestra atención, invitándonos a acercarnos más a Él. No necesitamos una manifestación dramática para experimentar su poder y su cercanía. A menudo, son esos pequeños y sutiles momentos, como un escalofrío, los que nos muestran que Él está presente. Este llamado de atención que sentimos en lo más profundo de nuestro ser no siempre es fácil de comprender, pero debemos aprender a escuchar. Así como el pueblo de Israel tembló en reverencia ante la grandeza de Dios en el monte Sinaí, nosotros también estamos invitados a reconocer la grandeza divina en nuestras vidas. No importa si lo experimentamos a través de un escalofrío, una canción, una palabra de aliento o cualquier otra manifestación, lo importante es que estemos dispuestos a escuchar. El Señor nos llama a estar atentos y a caminar en su voluntad, sabiendo que Él nos guía y nos sostiene. Cada vez que experimentes un escalofrío, haz una pausa. Reflexiona. Ora. No descartes esos momentos como simples reacciones del cuerpo. Considera que tal vez, en ese preciso instante, Dios te está hablando, te está recordando que Él está contigo, guiándote en cada paso. Quizás sea una invitación a acercarte más a Él, a confiar más plenamente en su soberanía o a buscar su voluntad en una situación que no entiendes completamente. Estas señales son una parte de la manera en que Dios, en su amor y en su infinita misericordia, se comunica con nosotros. No debemos ignorarlas. El Señor, que usó columnas de nube y fuego para guiar a su pueblo, sigue usándonos hoy, a través de pequeños gestos y señales, para guiarnos en nuestro caminar. Cuando sientas un escalofrío, considera que podría ser un recordatorio de que estás siendo guiado por la presencia de Dios en tu vida, que Él está cerca y que no hay nada que debas temer. Éxodo 19:18 describe uno de los momentos más poderosos en la historia de Israel, el monte Sinaí, cubierto de humo, temblando violentamente bajo la presencia de Dios. El Señor descendió sobre el monte en fuego, y el humo subía como el de un horno. Todo el monte se estremecía con tal intensidad que el pueblo sintió el poder de Dios de manera indescriptible. Fue un evento extraordinario, una manifestación tangible de la gloria divina, que dejó una huella profunda en los corazones de aquellos que lo presenciaron. Ellos sabían sin lugar a dudas que estaban ante algo mucho más grande que ellos mismos, ante la majestad de Dios. Pero más allá de la espectacularidad del evento, lo que realmente marcó a las personas fue la comprensión de que Dios estaba con ellos de una manera tan real y poderosa que no podían ignorarlo. Aunque este fue un evento sin precedentes, debemos recordar que no siempre necesitamos una manifestación tan grandiosa para que Dios se haga presente en nuestras vidas. Muchas veces, Él se revela de maneras más sutiles, a través de lo cotidiano, de lo que podría parecer insignificante si no prestamos atención. Y aquí es donde entra la importancia de los momentos pequeños pero significativos, como los escalofríos que experimentamos de repente. Aunque no se trata de fenómenos tan espectaculares como el temblor del monte Sinaí, esos momentos pueden ser igualmente poderosos si aprendemos a reconocerlos. En esos momentos, cuando sentimos un escalofrío, cuando una sensación inexplicable recorre nuestro cuerpo, es como si Dios estuviera llamando nuestra atención, invitándonos a estar más alertas, a poner nuestros corazones en su presencia.
Estos escalofríos no son meras reacciones físicas, pueden ser manifestaciones del Espíritu Santo que nos señalan la cercanía de Dios. Así como en el monte Sinaí la gente entendió que estaban frente a lo divino, nosotros también podemos entender que Dios está cerca, que Él está obrando, incluso si la manifestación es más sutil y menos visible. En su carta a los Romanos, el apóstol Pablo nos recuerda que el Espíritu Santo mora en nosotros, guiándonos y enseñándonos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero la clave para discernir su voz y su presencia está en nuestra disposición. Si estamos distraídos o demasiado enfocados en nuestras preocupaciones diarias, podemos pasar por alto las señales sutiles que Él nos envía. Los escalofríos, esos momentos de sensibilidad inexplicable, pueden ser uno de esos medios a través de los cuales Dios nos habla. Es en esos instantes cuando nos invita a acercarnos más a Él, a abrir nuestros corazones, a escuchar más atentamente su voz. Si somos capaces de detenernos y reflexionar en esos momentos, podemos descubrir que Dios está usándolos para guiarnos, para hacernos sentir su cercanía y amor. Al igual que Moisés, cuando se encontró con la zarza ardiente y sintió la presencia de lo divino de manera tan intensa, nosotros también podemos tener encuentros con Dios que no siempre son grandiosos, pero que son profundamente significativos. No siempre necesitamos una columna de fuego para saber que Dios está cerca, a veces basta con un pequeño escalofrío, un susurro del Espíritu, para recordarnos que Él nos está llamando, que su presencia está a nuestro lado. Es importante entender que no siempre se trata de una manifestación externa obvia. Dios puede actuar de manera silenciosa, casi imperceptible, pero con una fuerza transformadora. Los escalofríos que sentimos no siempre deben ser ignorados como simples reacciones físicas. En lugar de descartarlos, podemos verlos como una señal divina, como un recordatorio de que estamos siendo guiados por su mano, que Él está a cargo de nuestra vida y que tenemos la oportunidad de responder a su llamado. A veces, cuando estamos en medio de nuestras rutinas diarias, no nos damos cuenta de la grandeza de lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Pero Él sigue obrando en nosotros, aunque no siempre veamos columnas de fuego o temblores violentos. Él se manifiesta de maneras sutiles y personales, adaptadas a nuestro corazón y a nuestra necesidad. Cada vez que experimentamos un escalofrío, podemos recordar que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Aunque las formas de su manifestación puedan cambiar, su presencia sigue siendo real y activa en nuestras vidas. Es posible que, cuando sentimos esos escalofríos, estemos recibiendo una invitación a acercarnos más a Dios, a buscar su voluntad con mayor profundidad o a confiar en su dirección en medio de nuestras dudas y miedos. Cada señal de su presencia es una oportunidad para crecer en nuestra fe, para reconocer su voz y para vivir en el propósito que Él tiene para nosotros. Así como el pueblo de Israel experimentó un temor reverente en el monte Sinaí, también nosotros debemos aprender a reconocer y honrar esos momentos en los que el Espíritu de Dios nos toca de manera tan personal. Es en esos momentos de conexión divina, cuando el Espíritu de Dios se mueve en nuestro corazón, que debemos estar atentos y abiertos. Como el apóstol Pablo enseñó, Dios puede actuar de maneras inesperadas para guiarnos y mostrarnos su voluntad. No importa si esa guía llega a través de una visión, un sueño, una palabra o un escalofrío, lo importante es estar dispuestos a escuchar y a responder. Cada vez que experimentemos estos momentos de conexión, recordemos que no son accidentes, sino oportunidades para experimentar la presencia de Dios de una manera nueva y profunda. En 2 Corintios 12, 9, Dios le dice a Pablo: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este versículo es una declaración profunda, que nos recuerda que, a pesar de nuestras debilidades o momentos de fragilidad, Dios se manifiesta de manera especial. Aunque este pasaje se refiere principalmente a la fortaleza espiritual, también nos enseña una verdad maravillosa: Dios puede usar lo que en nosotros parece pequeño, insignificante o incluso débil, para manifestar su poder de maneras extraordinarias. A veces, lo que parece una reacción física simple, como un escalofrío, puede ser una manifestación de la presencia de Dios. Es en esos momentos, cuando nuestra sensibilidad física se despierta, que podemos experimentar la cercanía de su poder.
Es interesante reflexionar sobre cómo Dios a lo largo de la historia bíblica ha deseado establecer una relación íntima con su pueblo. Desde el principio, en el Génesis, cuando caminaba con Adán y Eva en el huerto, hasta las promesas de su morada con nosotros en el Apocalipsis, Dios ha mostrado su deseo de estar presente de manera tangible en nuestras vidas. Él no está lejano ni distante, sino cerca, dispuesto a revelarse a nosotros en todo momento. El problema muchas veces radica en nuestra falta de atención. No siempre estamos conscientes de su cercanía porque, en nuestra vida cotidiana, podremos estar tan distraídos por las preocupaciones y rutinas que pasamos por alto esas señales divinas. ¿Alguna vez has experimentado un escalofrío repentino que parece venir de la nada y recorre tu cuerpo de una forma intensa, dejándote una sensación inexplicable? Puede ser en medio de un momento tranquilo o en medio del ajetreo de tu día. Este tipo de experiencia no es casualidad. Como lo muestra la Biblia, lo físico y lo espiritual están entrelazados de una manera profunda y misteriosa. Un pasaje que ilustra este vínculo lo encontramos en Lucas 24, 32. Después de que el Señor resucitado habló con los discípulos en el camino a Emaús, ellos dijeron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? El ardor en sus corazones fue una manifestación física de una verdad espiritual que no comprendieron completamente en ese momento. Estaban en la presencia de Jesús, pero no lo sabían hasta más tarde. De manera similar, los escalofríos que experimentamos pueden ser una respuesta física a algo más grande que está sucediendo en nuestro espíritu. Tal vez Dios está tratando de hablarnos, de hacernos detenernos y reflexionar sobre algo que Él quiere revelarnos. A menudo, no entendemos la importancia de esos momentos hasta después, al reflexionar y orar sobre ellos. Pero si estamos dispuestos a buscar, a meditar en lo que estamos sintiendo, podemos descubrir el propósito detrás de esas sensaciones inexplicables. Dios se revela de muchas formas a lo largo de la Escritura, no solo en lo grande y lo espectacular, sino también en lo pequeño, lo sutil. Jesús, por ejemplo, utilizó actos tangibles para revelar profundas verdades espirituales. Sanó al ciego con arcilla y saliva, curó a los enfermos tocándolos, y en cada uno de estos actos físicos había una conexión directa con lo divino, un mensaje profundo que trascendía lo visible. De un mismo modo, los escalofríos pueden ser un medio físico que Dios usa para hablarnos. Aunque no es un acto tan visible o espectacular como la resurrección de Jesús o el paso del Mar Rojo, los momentos de sensibilidad, de esa reacción inesperada que sentimos en nuestro cuerpo, pueden ser formas en las que el Espíritu Santo nos está tocando. Cuando experimentamos estos momentos, debemos detenernos y considerar lo que Dios podría estar comunicando. A veces, estos escalofríos surgen cuando estamos en un lugar o momento donde Dios quiere que estemos. En otras ocasiones, pueden surgir cuando estamos luchando con una decisión o con un dilema espiritual. Si lo que sea que nos está tocando el corazón, debemos ser conscientes de que no es solo una reacción física. Es una oportunidad para sintonizarnos con lo divino, para ponernos en la misma frecuencia que el Espíritu de Dios. Él quiere hablar con nosotros, guiarnos, mostrarnos su voluntad, y a veces lo hace de maneras que solo podemos entender al hacer una pausa y estar en su presencia. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios usa lo que parece débil o insignificante para realizar grandes propósitos. Si podemos aprender a reconocer estos momentos de sensibilidad, como un escalofrío, podemos abrirnos a una conexión más profunda con Él. En lugar de descartar estos momentos como simples reacciones físicas, debemos verlos como oportunidades para acercarnos más a Dios y estar más atentos a su voz. Cada uno de estos momentos puede ser una puerta abierta para algo más grande, algo que Dios quiere revelarnos. En Juan 9, 6-7, encontramos un acto de sanidad que revela la profunda relación entre lo físico y lo espiritual. Jesús escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y lo untó en los ojos del hombre ciego. Luego le dijo: «Ve y lávate en el estanque de Siloé». Aunque este acto físico de aplicar barro en los ojos puede parecer una acción sencilla o incluso extraña, lo que ocurrió en ese momento fue un milagro extraordinario que no solo restauró la vista del hombre, sino que también demostró el poder y la compasión de Dios.
Este milagro nos enseña que el Señor a menudo utiliza lo tangible, lo físico, para mostrarnos su gloria y fortalecer nuestra fe. A veces, esos momentos que parecen simples, como un escalofrío repentino, pueden ser una forma en la que Dios nos llama a poner atención y estar conscientes de su presencia en nuestras vidas. La Escritura está llena de momentos en los que Dios usó actos tangibles para revelarse y dar un mensaje profundo. En Ezequiel 37, por ejemplo, el Señor llevó al profeta a un valle lleno de huesos secos y le preguntó: ¿podrán vivir estos huesos? Mientras Ezequiel observaba, los huesos comenzaron a unirse, cubriéndose de tendones, carne y piel. Este milagro no solo fue una demostración del poder de Dios, sino también una representación de su capacidad para traer vida y restauración incluso en lo más desolado e imposible. Aunque este evento fue visualmente espectacular, el impacto que tuvo en Ezequiel fue tanto físico como espiritual, recordándonos que Dios usa lo que podemos ver, sentir y experimentar para revelarnos su propósito divino. Es importante recordar que el Señor no está limitado en su manera de obrar. Su creatividad y poder trascienden nuestra comprensión humana. Como dice Isaías 55, 8-9, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Así como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que los de ustedes, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Esto nos recuerda que debemos estar abiertos a las maneras inesperadas en las que Dios puede comunicarse con nosotros. A veces, un simple escalofrío puede ser la forma en que Él nos llama a profundizar en nuestra fe, a buscar su rostro y a confiar en su guía, incluso cuando no entendemos completamente el propósito detrás de lo que estamos experimentando. Hebreos 11, 6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Esto es fundamental para comprender cómo los momentos inusuales en nuestra vida, como los escalofríos, pueden ser una invitación divina. Dios puede estar usando esos instantes de sensibilidad física para ayudarnos a profundizar nuestra fe, a acercarnos más a Él, a escucharlo con más atención. En estos momentos, debemos detenernos y reflexionar, sabiendo que Él nos está guiando. Incluso cuando no comprendemos completamente lo que está sucediendo, podemos confiar en que Él está obrando. Cada vez que experimentamos algo fuera de lo común, como un escalofrío o una sensación extraña, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre lo que Dios podría estar diciéndonos a través de ello. No debemos ver estas experiencias como simples reacciones físicas, sino como oportunidades para acercarnos a lo divino. La palabra de Dios está llena de ejemplos de cómo lo físico actúa como un puente hacia lo espiritual, y debemos aprender a reconocer esos momentos. Como cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley de Dios, la presencia de Dios llenó el lugar de señales tan impactantes que no solo afectaron el entorno, sino también a las personas que estaban allí. Éxodo 20, 18 relata cómo todo el pueblo percibía los truenos, los relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte humeante. Cuando vieron estas señales, el pueblo tembló y se mantuvo a distancia. Este temblor no solo era una reacción de miedo, sino una respuesta ante la magnitud de estar en contacto con lo divino. De manera similar, los escalofríos que experimentamos pueden ser una señal de que algo está ocurriendo en el ámbito espiritual, un momento que requiere nuestra atención y sensibilidad. Dios utiliza las experiencias humanas para recordarnos que su presencia está cerca de nosotros. En el Salmo 46, 10, Él nos dice: «Estad quietos y sabed que yo soy Dios». Este mandato no es solo una invitación a encontrar calma, sino también a reconocer que Él está en control y presente en todos los aspectos de nuestra vida. Los escalofríos, al igual que las señales que se dieron al pueblo de Israel en el monte Sinaí, pueden ser una manifestación de su presencia. Son momentos que nos invitan a detenernos, a reflexionar y a prestar atención a lo que Él nos está revelando en esos momentos. El llamado de Dios para nosotros es claro: estar atentos a su voz, a sus señales, incluso en las formas más sutiles. No importa si la manifestación es grande o pequeña, lo importante es nuestra disposición a escucharlo y a caminar con Él. Cada escalofrío, cada experiencia inexplicable, es una oportunidad para abrir nuestros corazones y dejarnos guiar por su presencia. Al estar atentos a estos momentos,
podemos descubrir cómo Dios está a obrar en nuestras vidas, ayudándonos a crecer en nuestra fe y a avanzar en el propósito que Él tiene para nosotros. Los escalofríos que a menudo surgen en momentos de quietud o reflexión pueden ser más que una simple reacción física, pueden ser una forma en que Dios nos lleva a un estado de atención plena, donde nuestras mentes y corazones se abren para escuchar su voz. A menudo, en los momentos más tranquilos, cuando nos detenemos y reflexionamos, podemos experimentar una conexión especial con lo divino. Es en esos momentos cuando estamos más alertas a la presencia de Dios, y a veces, un escalofrío puede ser su manera de tocarnos, de hacernos más conscientes de su cercanía. Estas experiencias pueden tener diferentes propósitos. En ocasiones, pueden ser una señal de consuelo, especialmente cuando estamos atravesando tiempos difíciles. En el Salmo 34, 18 se nos recuerda: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Cuando experimentamos un escalofrío en medio de una oración o una canción de adoración, es posible que sea un recordatorio de que no estamos solos. Es como si Dios nos dijera: estoy aquí contigo, en tus momentos de lucha, en tus momentos de dolor. Un simple escalofrío puede ser su presencia reconociendo nuestro quebranto, mostrándonos que su amor nos rodea, que Él está cerca, incluso cuando no podemos verlo o entenderlo completamente. Es una señal tangible de que no estamos abandonados, que su consuelo está disponible para nosotros en todo momento. Otras veces, sin embargo, estos momentos de sensibilidad física pueden ser más como una advertencia. Pueden surgir como un recordatorio de la necesidad de reflexionar sobre nuestras decisiones, nuestros caminos y nuestras acciones. En el libro de Daniel, vemos cómo el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que lo perturbó profundamente, un sueño que le causó una gran angustia. Aunque no se trataba de un escalofrío físico, el impacto emocional y la perturbación que experimentó fueron una forma en la que Dios usó una manifestación externa para transmitir un mensaje importante. El Señor se comunica con nosotros de diversas maneras, y a veces esos momentos de inquietud o malestar pueden ser señales de que debemos hacer una pausa, reflexionar y tal vez reconsiderar algunas decisiones en nuestras vidas. La conexión entre el cuerpo y el espíritu es algo profundo y real que no podemos ignorar. La Biblia nos enseña que somos templos del Espíritu Santo, que nuestro cuerpo tiene un propósito divino y que todo lo que somos debe glorificar a Dios. En 1 Corintios 6, 19 a 20 leemos: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Este versículo nos recuerda que incluso nuestras sensaciones físicas, incluidas aquellas que nos parecen extrañas o inexplicables, tienen un propósito. Dios puede usarlas para guiarnos, para corregirnos, para fortalecer nuestra fe y para acercarnos más a Él. Un escalofrío, un estremecimiento, puede ser un recordatorio de que Dios está con nosotros, de que estamos siendo guiados por su Espíritu y que debemos estar atentos a su llamado. Los escalofríos también pueden ser un recordatorio de la santidad de Dios. En Isaías 6, el profeta describe una visión impresionante de Dios en su trono, rodeado de serafines que proclamaban: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6, 3. La reacción inmediata de Isaías ante la santidad de Dios fue un profundo reconocimiento de su propia indignidad. ¡Ay de mí! Soy hombre de labios impuros. Este encuentro con la santidad de Dios transformó la vida de Isaías de una manera profunda y radical. La presencia de Dios no solo afectó a Isaías espiritualmente, sino también físicamente. La sensación de estar en la presencia de un ser tan santo y majestuoso lo sobrecogió hasta lo más profundo de su ser. De la misma manera, los escalofríos que experimentamos en momentos de adoración o lectura de la palabra pueden ser reflejos de esa misma santidad. Es como si Dios, en su grandeza y pureza, tocara nuestro corazón y nuestro cuerpo reacciona ante su presencia. Es un recordatorio de que estamos en la presencia de un Dios que es absolutamente santo, un Dios que merece nuestra reverencia y devoción.
Estos momentos nos invitan a acercarnos a Él con humildad, reconociendo que su gloria es infinita y que, aunque Él es tan grande, Él se acerca a nosotros de una manera tan íntima. Los escalofríos, por tanto, pueden ser una señal física de que estamos percibiendo algo más grande que nosotros, algo divino que nos invita a reverenciar y adorar. Cuando Dios habla, su propósito es siempre claro: guiarnos hacia una relación más profunda con Él. Estos momentos de sensibilidad física, como los escalofríos, no son accidentales, ni son meras reacciones físicas del cuerpo. Son momentos cargados de significado, y cuando los experimentamos, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre lo que Dios quiere revelarnos. Pueden ser señales que nos invitan a profundizar en nuestra relación con Él, a alejarnos de nuestras preocupaciones cotidianas y a estar más atentos a su voz. Jeremías 29:11 nos asegura, con palabras llenas de esperanza y consuelo, lo siguiente: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Si reflexionamos sobre este versículo, nos damos cuenta de que las promesas de Dios son constantes y de que su amor por nosotros es inquebrantable. Él tiene planes buenos para nosotros, y todo lo que permite en nuestras vidas tiene un propósito divino. Si consideramos los escalofríos que experimentamos, esos momentos inexplicables en los que sentimos algo más allá de lo físico, como una forma en que Él nos comunica su amor, entonces cada uno de esos momentos se convierte en una oportunidad para acercarnos a su voluntad. No se trata solo de una experiencia pasajera, de un instante de emoción física, sino de una invitación más profunda a detenernos, a reflexionar y a prestar atención a lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Es muy posible que cuando experimentamos un escalofrío, nos sintamos desconcertados o confundidos. Tal vez no entendemos de inmediato lo que está sucediendo. Pero si entendemos que Dios tiene planes para cada uno de nosotros, que Él se interesa por los detalles más pequeños de nuestra vida, entonces podemos ver estos momentos como algo mucho más significativo. Cada escalofrío puede ser una invitación a acercarnos a Él, a ponernos en un lugar de apertura y disposición para escuchar su voz. Es una señal de que Él está obrando, de que su presencia está tocando nuestra vida de manera sutil pero poderosa. Este principio no es algo nuevo. En el Nuevo Testamento encontramos un ejemplo claro de cómo la llegada del Espíritu Santo transformó la vida de los discípulos de una manera tan profunda que afectó tanto su espíritu como su cuerpo. En Hechos 2, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, el evento fue tan impresionante que se manifestó de una manera tangible. Hubo un sonido como de viento recio, y aparecieron lenguas como de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos. Este evento fue único y extraordinario, pero nos muestra cómo Dios a menudo utiliza lo físico para revelar su poder y cómo el Espíritu Santo obra no solo en lo profundo de nuestro ser, sino también en nuestra realidad tangible. Es en este mismo espíritu que los escalofríos pueden ser entendidos como pequeñas muestras de la presencia de Dios, como señales de que su Espíritu está obrando en nosotros y a través de nosotros, aún en los momentos más cotidianos. Es fundamental que aprendamos a discernir estas experiencias. En 1 Juan 4:1 se nos advierte: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, no, sometan a prueba a los espíritus para ver si son de Dios. Esta advertencia nos recuerda que no todo lo que sentimos proviene de Dios. Existen muchas influencias en nuestro entorno que pueden generar sensaciones físicas en nosotros, y no todas ellas son de naturaleza divina. Por eso, cuando experimentamos sensaciones físicas como los escalofríos, debemos someterlas a prueba a través de la oración, la lectura de la palabra y la búsqueda de consejos sabios. La clave está en discernir si estos momentos son realmente manifestaciones divinas o si son simplemente reacciones naturales de nuestro cuerpo. El discernimiento es esencial. Si bien los escalofríos pueden ser una forma en que Dios nos habla, también debemos estar atentos a nuestras propias emociones y pensamientos y asegurarnos de que lo que estamos experimentando es conforme a su voluntad. El discernimiento no siempre es fácil. A menudo, necesitamos tiempo para reflexionar y estar en silencio ante la presencia de Dios para entender lo que está ocurriendo en nuestro interior. La quietud,
la tranquilidad y la intimidad con Dios son los espacios donde mejor podemos entender estas experiencias. A medida que pasamos tiempo en oración, meditamos en su palabra y escuchamos a su espíritu, se hace más claro el significado de esos momentos en los que nuestro cuerpo reacciona de una manera inexplicable. Como cualquier relación profunda, nuestra conexión con Dios se fortalece cuando aprendemos a reconocer sus señales en las cosas más pequeñas y aparentemente insignificantes. Dios puede hablar a través de un viento suave, de un escalofrío en el corazón, de una sensación inexplicable que nos invita a prestar atención a su presencia y a su dirección. En Marcos 1:35 vemos una imagen profundamente reveladora de la vida de Jesús. Nos dice que muy de madrugada se levantaba y se iba a un lugar solitario para orar. Este hábito de Jesús, lejos de ser solo una práctica aislada, muestra algo mucho más profundo, su total dependencia del Padre. Nos invita, además, a reflexionar sobre nuestra propia vida de oración. Jesús, quien vivió en completa armonía con Dios, aún se apartaba para buscar al Padre en la quietud de la mañana. Esta es una invitación directa para que nosotros también hagamos lo mismo. ¿Cuántos de nosotros realmente apartamos tiempo a solas con Dios para orar y escucharlo? En medio de nuestras ocupaciones y responsabilidades, es fácil dejar pasar esos momentos vitales de conexión con Él. Pero como Jesús lo demostró, la oración no es solo una rutina, es un tiempo sagrado, un espacio donde nos alineamos con la voluntad de Dios. Lo que es fascinante es que en esos momentos de oración, el Señor puede tocarnos de maneras que ni siquiera esperamos. Los escalofríos que a veces sentimos durante la oración o la adoración no son meros accidentes, como algo que simplemente ocurre sin sentido. Pueden ser señales físicas de una conexión más profunda, un recordatorio de que estamos en la presencia del Espíritu Santo. Estos momentos no son solo físicos, son espirituales. Cuando experimentamos un escalofrío durante la oración, nuestro espíritu puede estar respondiendo a un toque divino, a una comunicación directa con Dios. Es como si nuestro cuerpo reaccionara ante la cercanía de algo mucho más grande y más poderoso de lo que podemos comprender. Qué hermoso es saber que Dios quiere revelarse a nosotros de esta manera. Él no se limita a usar solo palabras o circunstancias, sino que también toca nuestra propia carne para recordarnos que está cerca, que nos está guiando y que su amor por nosotros es profundo. Es importante, sin embargo, no ver estos momentos como algo accidental. Dios desea comunicarse con nosotros de muchas maneras. Los escalofríos, aunque sutiles, pueden ser uno de esos medios. Si estamos dispuestos a escuchar y a estar atentos, esos momentos pueden ser un punto de inflexión en nuestra vida espiritual. Cada vez que sentimos un toque físico de la presencia de Dios, tenemos una oportunidad única para responder con fe, para reconocer que Él está cerca, para agradecerle por su amor y para caminar con la seguridad de que su propósito para nosotros es bueno. ¿No es increíble pensar que incluso algo tan físico como un escalofrío puede ser un mensaje de su presencia en nuestra vida? A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios se comunica de manera profunda, pero muchas veces no de la manera que esperaríamos. Su voz no siempre es como un trueno en el cielo, ni siempre viene de una gran revelación, sino que a menudo se presenta como una impresión profunda en nuestro ser, como un movimiento interno que sacude nuestra alma. A veces, ese movimiento puede sentirse incluso en el cuerpo, como un escalofrío que recorre nuestra espalda o un estremecimiento en el corazón. Estos momentos no deben ser ignorados o simplemente atribuidos a una reacción física pasajera. Pueden ser el Señor hablándonos, acercándose a nosotros de manera tangible, haciéndonos sentir su presencia, recordándonos que Él está con nosotros. Sin embargo, el desafío es el discernimiento. ¿Cómo sabemos si realmente es Dios quien nos habla o si simplemente estamos reaccionando a algo físico o emocional? Este es un aspecto crucial de la vida espiritual, aprender a discernir la voz de Dios en medio de todas las otras voces. Es un proceso continuo, uno que requiere paciencia, oración y práctica. Dios siempre está buscando maneras de comunicarse con nosotros, pero esas formas son muchas veces sutiles, adaptadas a nuestra humanidad y nuestras limitaciones. Él no nos habla solo en grandes eventos o a través de palabras audibles. A veces,
su voz se manifiesta en la quietud, en esos momentos en los que estamos dispuestos a escucharlo, en esos instantes de vulnerabilidad en los que nuestro cuerpo y nuestra alma están abiertos a su toque. La clave está en aprender a separar lo divino de lo mundano, lo eterno de lo temporal. No todo lo que sentimos es de Dios, pero todo lo que viene de Él tiene el poder de transformar nuestras vidas, de llevarnos más cerca de su propósito. El discernimiento, entonces, no es solo acerca de identificar una sensación o un momento, sino también de vivir en la conciencia constante de que Dios está presente en cada aspecto de nuestra vida, guiándonos y hablándonos en formas que quizás no siempre comprendemos. Pero, como Jesús nos enseña al retirarse a orar, debemos buscar esos momentos de quietud, apartarnos del ruido del mundo y permitirnos estar en su presencia. En 1 Samuel 3:10 encontramos un momento clave en la vida del joven Samuel, quien escuchó por primera vez la voz del Señor. El pasaje relata cómo, al escuchar esa voz, Samuel no sabía de inmediato que era Dios quien le hablaba, sino que pensaba que era Elí, el sacerdote. Fue Elí quien, con sabiduría, le indicó que era el Señor y lo guió a responder: «Habla, que tu siervo escucha». Este evento nos enseña algo muy valioso. El discernimiento espiritual no es algo automático, no es una habilidad que simplemente aparece de manera espontánea. Al igual que Samuel, a menudo necesitamos guía, atención y, sobre todo, un corazón dispuesto a escuchar. Este pasaje tiene mucho que ver con nuestra propia experiencia cuando sentimos algo que parece ser una señal física, como los escalofríos. ¿Cómo sabemos si esos escalofríos son simplemente una reacción física natural o si realmente son una manifestación del Espíritu de Dios? El discernimiento espiritual, al igual que Samuel, requiere que aprendamos a interpretar esas señales a la luz de la palabra de Dios. No debemos depender únicamente de nuestras emociones o reacciones físicas para determinar si lo que estamos sintiendo proviene de Dios. Debemos cultivar esa capacidad para discernir, y eso solo se logra a través de la oración constante, la reflexión y, por supuesto, con la guía de las Escrituras. Es importante recordar que el discernimiento espiritual no es un don reservado para unos pocos. Jesús mismo nos asegura en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen». Esta declaración de Jesús nos da una gran esperanza, porque nos reafirma que todos los que somos de Cristo tenemos la capacidad de reconocer su voz. Sin embargo, esta capacidad no es algo que simplemente nos llega sin esfuerzo. Al igual que un músculo que se fortalece con el ejercicio, nuestra habilidad para reconocer la voz de Dios debe ser cultivada y desarrollada. Esto implica pasar tiempo con Él, estar en su presencia, escuchar su palabra y aprender a discernir las pequeñas y grandes señales que Él nos da en el día a día. Los escalofríos que sentimos a veces pueden ser una de esas señales, como un eco del llamado de Dios. Pero no debemos apresurarnos a interpretarlo sin primero buscar su dirección. Solo a través de la oración, la reflexión y la quietud podemos confirmar si lo que estamos sintiendo proviene verdaderamente de Él. Es en esos momentos de serenidad cuando podemos evaluar si lo que experimentamos es una confirmación del Señor o simplemente una respuesta a factores emocionales o físicos. Cuando nos sentimos profundamente tocados por algo, ya sea un escalofrío o una emoción fuerte, es vital tomarnos el tiempo para meditar y buscar claridad en su palabra. No debemos vivir en la confusión, sino buscar la paz que viene al comprender que hemos escuchado la voz del buen pastor. El libro de Hebreos nos ofrece un principio fundamental para este discernimiento: la palabra de Dios es el filtro definitivo para cualquier experiencia espiritual. En Hebreos 4:12 leemos: «Porque la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón». Este versículo nos recuerda que todo lo que percibimos, todo lo que sentimos, debe ser puesto bajo el escrutinio de las Escrituras. No podemos confiar ciegamente en nuestras propias emociones o reacciones, debemos someter toda la verdad de la palabra de Dios. Dios nunca se contradice. A lo largo de toda la Biblia, aunque Él se revela de maneras que pueden parecer extrañas o inesperadas, su mensaje siempre es coherente con su carácter.
No importa cuán extraordinaria o misteriosa sea la forma en que Dios se manifiesta, su verdad nunca cambia. Y esa verdad es revelada en su palabra. Por eso, cuando experimentamos momentos de lo que parece ser una señal divina, como los escalofríos en oración, debemos preguntarnos, ¿esto se alinea con lo que Dios ha revelado en su palabra? Si la respuesta es sí, podemos estar tranquilos, sabiendo que hemos percibido algo genuino de Dios. Es en esta reflexión constante, guiada por la Escritura y la oración, que podemos aprender a discernir la voz de Dios y a reconocer su presencia en las pequeñas y grandes manifestaciones de nuestro día a día. Los escalofríos, esas pequeñas pero poderosas señales físicas, pueden ser recordatorios tangibles de que el Señor está cerca, hablándonos, guiándonos y revelándose a nosotros de maneras que no siempre comprendemos completamente. Sin embargo, cuando nos acercamos a Él con un corazón dispuesto, buscando su dirección a través de la oración y las Escrituras, podemos estar seguros de que Él nos guiará, no solo en los momentos extraordinarios, sino también en los más simples y cotidianos. Así que, al experimentar estas sensaciones físicas, como los escalofríos, recordemos que son oportunidades para acercarnos más a Dios, para profundizar en nuestra relación con Él y para aprender a escuchar su voz con más claridad. En medio de la vida cotidiana, cada uno de nosotros está siendo invitado a algo mucho más grande, algo que trasciende nuestras preocupaciones y deseos más inmediatos. Dios, en su infinita misericordia, nos llama a vivir con humildad, reconociendo que todo lo que tenemos, todo lo que somos, proviene de Él. Este acto de reconocer nuestra dependencia de Dios no es una carga, sino una liberación. Nos libera de la presión de tratar de controlar cada aspecto de nuestra vida. Nos invita a descansar en su soberanía, confiando en que Él tiene el control, que su guía es perfecta y que su voluntad es mucho más sabrosa que cualquier plan que podamos hacer por nuestra cuenta. En la cultura actual, donde estamos constantemente impulsados por la necesidad de controlar, tener éxito y ser autosuficientes, este concepto puede parecer extraño. Pero es precisamente en ese acto de soltar el control, de reconocer que no tenemos todas las respuestas, que encontramos la paz verdadera. Cada vez que experimentamos una señal física, como un escalofrío, nos recuerda que estamos siendo guiados por algo mucho más grande que nuestra capacidad humana. Es un recordatorio de que hay un propósito divino, que las circunstancias no son meras coincidencias, sino que están bajo el cuidado amoroso de un Dios que no se cansa de buscarnos, llamarnos y guiarnos. Cada escalofrío que sentimos, cada momento en que la presencia de Dios se hace tangible, es una manifestación de su amor inagotable. Y aunque esos momentos pueden ser profundamente conmovedores, el verdadero regalo no es la señal en sí misma, sino la oportunidad que nos da Dios para conocerlo más profundamente a través de ella. El propósito de estos momentos no es solo hacernos sentir algo, sino guiarnos a una relación más íntima y transformadora con Él. Así como los discípulos de Jesús reconocieron su presencia al partir el pan, nosotros también somos llamados a reconocer la presencia de Dios en los momentos más comunes y aparentemente insignificantes de nuestra vida. ¿Alguna vez has sentido un escalofrío en un momento de oración, adoración o reflexión? Ese pequeño estremecimiento en tu cuerpo puede ser una invitación divina, una oportunidad para entrar en una dimensión más profunda de la presencia de Dios. Cuando experimentamos estas sensaciones, nos están invitando a ver más allá de lo visible, a mirar más allá de lo físico y entrar en la realidad de su reino eterno. Es una llamada a detenernos, a dejar de lado la prisa y recordar que estamos involucrados en una historia mucho más grande que nosotros mismos. Es una historia escrita por el mismo Dios que nos conoce, que sabe nuestras luchas y nuestros anhelos, y que nos ama con un amor eterno. A veces, la vida puede sentirse como un mar de preocupaciones y desafíos que nos absorben. Pero estos momentos de sensación física, aunque fugaces, nos sirven como un ancla que nos recuerda que estamos viviendo dentro de un propósito eterno. Cada escalofrío, cada interrupción en nuestra rutina, es una señal de que estamos siendo invitados a algo mucho más grande. Dios no está lejos ni indiferente, Él está cercano, tocando nuestras vidas en los momentos más cotidianos. Nos invita a reconocerlo en medio de nuestras rutinas diarias, en nuestras oraciones silenciosas y sí, incluso en las experiencias inexplicables.
Es importante no dejar que estas experiencias nos pasen desapercibidas. Cada interacción con Dios, por pequeña que parezca, es un regalo, una oportunidad para acercarnos más a Él, para experimentar su cercanía y para profundizar en nuestra relación con el Creador. Los escalofríos, esos momentos de sensaciones físicas que a veces no podemos explicar, no son simplemente una curiosidad o un fenómeno extraño. Son recordatorios tangibles de que estamos en las manos de un Dios que nos ama profundamente, que nos guía y que tiene un propósito para cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo responder ante estos momentos? La respuesta es simple, con un corazón agradecido y una fe renovada. Cada señal de la presencia de Dios, ya sea en un escalofrío, un susurro en el corazón o un profundo sentido de paz, es una invitación para acercarnos más a Él. Estos momentos no son solo para sorprendernos, sino para transformarnos. Son oportunidades para crecer en la fe, para confiar más profundamente en su voluntad y para reconocer que cada paso que damos nos acerca más a Él y a su propósito eterno. Hoy, al reflexionar sobre estos momentos y señales, es importante que tomemos un tiempo para detenernos, para mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿cómo me estoy acercando a Dios? ¿Estoy permitiendo que esos momentos de su presencia transformen mi vida, incluso en lo más pequeño? Quizás un escalofrío no sea más que una breve sensación, pero si lo reconocemos, podemos descubrir que es una invitación divina para entrar en la realidad de su amor y su guía. Con cada uno de esos momentos, estamos siendo llamados a un nivel más profundo de relación, más profundo de lo que podríamos imaginar, un lugar donde el amor de Dios fluye libremente y su paz nos cubre abundantemente. Amén.